Y ya está sonando el 8º episodio de Lo que no te cuentan, 2 mesazos que llevamos ya con esta movida, no sabemos cómo empezó, no sabemos cómo acabará, pero desde luego aquí seguimos, en plena semana de exámenes universitarios y no fallamos. Mira, pedazo de ruido acabo de hacer, os acaban de reventar los tímpanos. Bueno, muy buenas a todos, como podéis ver, hoy tenemos otro invitado más. ¿A quién tenemos por aquí hoy? Cuéntanos. ¿Cómo te llamas? Pues me llamo Así empezando por ahí. Arturo García. Y como no, de aquí de León, Sí, como todos los invitados que hemos traído hasta ahora, vamos a contar una historia muy interesante acerca de ti, de tu vida, de tu faceta más interesante, que nos puedes ir diciendo ya un poquito cuál es. Bueno, pues yo fui deportista, sigo siendo deportista, no de competición, pero estuve 17 años compitiendo en culturismo. Y bueno, pues fui campeón del mundo, campeón de Europa y campeón de España en múltiples ocasiones. Y ya está, soltaste el micro y acaba aquí el podcast. O sea, ya está, tío. Bueno, fuiste campeón del mundo. Sí. ¿En qué? En fisicoculturismo, en el año... Bueno, ya llovió. Bueno, fue hace un tiempo. Sí. En el año 86. En el 86. Sí, yo soy muy mayor. Bueno, hombre, tampoco tonto, joder. No, sí. Mira, te iba a decir, podemos hacer una cosa, que la gente intente adivinar a ver qué edad tienes, a ver qué edad te echan. Te digo yo que te van a echar menos de lo que tienes. Bueno. Y al final lo decimos. Empezamos bien. Sí, fui campeón del mundo. El campeonato se celebró en Frankfurt, Alemania. Bueno, yo seguí compitiendo hasta el año 98, en el que culminé mi palmarés con el Campeonato de Europa absoluto, que fue en Belgrado, en Yugoslavia, y gané mi categoría y el absoluto. Toma ya. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Porque claro, contar esto así es la hostia, pero eso lleva un proceso, ¿cierto? Así que vamos a ir recorriendo un poquito todo eso, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Vale. Entonces, cuéntanos cómo empezaste, digamos, en el mundo del fisioculturismo, pero desde cero. Es decir, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste a un gimnasio? Dijiste, venga, voy... Mira, yo empecé haciendo muchas otras disciplinas. Yo hice taekwondo, jugué a hockey durante un montón de años. Aquí el hockey en León era muy tradicional por aquellas fechas. Incluso llegamos a estar en las selecciones. Dos chicos de León estuvimos en la selección española. Y hice natación y hacía un montón de deportes. Pero yo siempre buscaba un trasfondo a todos estos deportes, aparte del divertimento, que buscaba obtener una mejora física. Y mi pretensión era, no sé, mejorar físicamente, estar más fuerte, estar más rápido, estar más ágil, muscular, hasta que descubrí el deporte de los hierros, el fisiculturismo, y bueno, pues me enganchó para siempre, que bueno, a día de hoy sigo practicándolo. No diariamente, pero sí varias veces a la semana. Has dicho, bueno, lo de querer mejorar a nivel físico, me refiero, digamos, bueno, corporalmente sí, obviamente, pero me refiero a nivel físico me refiero para que te vean. O sea, tú a nivel estético o sí, sino por salud. Bueno, aparte de las mejoras físicas sustanciales que uno obtiene, que de sentirte mejor, de encontrarte más sano, más ágil. Sí, estéticamente también. Yo quería estar más musculado. Y a mí pues bueno, de aquella los chavales nos apasionaban los cómics de los superhéroes, de tal. Y pectorales. Y bueno, claro. Y yo supongo que casi todo el mundo hoy en día va a un gimnasio buscando, aparte de la salud, un poco la estética y quitar un poquitín, pues el que tiene Michelin, quitar el Michelin, y el que está muy delgado, pues tonificar un poco la masa muscular. Entonces... Yo de aquella, pues yo tenía 16 añines. Te iba a preguntar qué edad. Claro, tenía 16. Entonces, pues apareció esto en mi vida y de aquella no era tan conocido como ahora el fisicoculturismo. No había gimnasios en León, había uno. Hostia. Sí, había uno. Y para allá que me apunté, con 16 años. Estaríamos hablando... En el año 83, un poquito, ¿no? 83, 84. Por ahí. Y bueno, claro, la primera vez que entras a un gimnasio... Ahora ya saben mi edad. Solo sí, por ahí, tienen que calcularlo un poco, eso te iba a decir. Claro. Bueno, a ver quién quiere hacer mates. Claro. Y si no, se van a tener que esperar.
Pero ya habrán hecho su apuesta. Sí, sí, Te sí. iba a decir, cuando entras a un gimnasio por primera vez, ¿tienes alguna idea de lo que se puede hacer allí? Porque si encima me estás comentando que Bueno, de no, que aquella todo los se da poco. gimnasios no se concebía la idea de un gimnasio sin un instructor al frente. Vale. Sí, ahora la gente va por su Esta, cuenta, esta idea de pero... un montón de máquinas apiladas en una sala gigante y allí te apañes tú, no se concebía. O sea, entonces aquella sí que había un instructor y, pues, por supuesto, me llevó de la mano, di los primeros pasos con él y me enseñó pues lo básico y cómo había que entrenar y cómo había que funcionar, pero bueno, ya de manera autodidacta yo seguí instruyéndome y ya fui por mi Sí, una cuenta vez ya sabías lo básico, después ¿no? de ya un tiempo en el gimnasio, pero al principio, por supuesto, que tuve que recurrir al instructor. Correcto. Siempre me ha llamado mucho la atención lo lesivo que puede llegar a ser, por ejemplo, el tema del levantamiento de pesos y demás. Una persona que no sabe, porque si me estás contando, pues efectivamente que alguien te instruyó, te enseñó cómo se hacía. Hay mucha gente que va al gimnasio y pues se pone a hacer pesas, se pone a hacer... Es una verdadera locura. Cierto, ¿verdad? O sea, ir a un gimnasio y no ponerte en manos de un instructor es temerario. Bueno, es un deporte de riesgo. Directamente. Directamente. Sin embargo, bien asesorado, bien ejecutado, unos ejercicios bien ejecutados, con una biomecánica adecuada, corregidos. O sea, yo te puedo decir, llevo más de 40 años entrenando. No he tenido una sola lesión nunca entrenando en el gimnasio. Y ya te digo que he entrenado 17 años de esos 40 al máximo nivel, o sea, moviendo cargas brutales. Y no me he lesionado nunca por realizar una buena ejecución del ejercicio de manera correcta, con una postura biomecánica adecuada. Nunca me he lesionado. Yo todas las lesiones que he tenido varias, han sido fuera de mi deporte. Pues esquiando Que te caes, o es que hago un montón de cosas. Bueno, sobre todo ahora que dejé la competición hace ya unos años. Sí. Volví a esquiar, volví a hacer un montón de deportes que, bueno, pues que entrañan ciertos riesgos y por supuesto pues que me he lesionado, pero después. Por ejemplo, el tema aeróbico de cara a lo que es hacer bodybuilding y demás, ¿cómo afecta? Bueno, siempre es bueno hacer algo de ejercicio cardiovascular porque potenciar pulmón, corazón, sistema circulatorio, siempre es bueno y encima te va a ayudar a perder un poquito más de grasa. Sí. Pero cuando te dedicas a la competición queda en un segundo plano totalmente. Lo que quieres es crecer, crecer y crecer. Es que tienes que entrenar para crecer y no hay horas en el día para todo. Además, el cardio requiere de mucho más tiempo. El cardio, el resultado es directamente proporcional al tiempo que le dediques. Entonces, nosotros básicamente es alimentación a la que tienes que dedicar 24 horas. Uh-huh. Es verdaderamente una esclavitud cuando te dedicas a la competición, a la alta competición en este deporte, porque la alimentación es todo, es con lo que conseguimos perder ese tejido adiposo sobrante y con lo que pasas de la fase de precompetición, de volumen, a la de definición, a la de ir preparado para un campeonato. Si además haces un poquito de cardio, pues siempre viene bien, pero queda totalmente en segundo plano. Quería tocar un poco, es cierto, también esta baza, porque claro, bueno, primero antes de hablar de la alimentación, que te voy a preguntar sobre ello ya cuando empiezas a tomártelo más en serio, cuando empiezas, ¿vale?, a trabajar a musculatura y demás en el gimnasio, por lo que nos contabas, ¿en qué momento te das cuenta de que puedes llegar a competir con eso? ¿Cuándo te lo propones realmente? Porque claro, es un proceso muy largo hasta que realmente desarrollas musculatura y demás. Soy una excepción a la norma. O sea, Sí. yo desde el minuto 1, yo ya entré con un cuerpo bastante formado. Ya te digo, además, yo muchas de las disciplinas que yo hacía anteriormente, ya te digo que las enfocaba a estar bien físicamente. Eso, yo ya entré con un físico, yo hice natación varios años, ya iba con un físico bastante proporcionado, bastante bueno, con un índice de grasa corporal muy bajo, o sea que yo ya tenía un cuerpo bastante atlético y en meses ya el director del gimnasio, que era Juan Antonio Jiménez por aquella, en el Club de Oro, me dijo, chaval, tú, hostia, o sea, que alguien te animó. tienes que... ¿no? Hubo alguien que te sí, dijo, sí, oye, tienes que... vales para esto. Vales para esto. Bueno, pues... En el momento que te dice eso, Claro. ¿cuántos huevos empezaste a comer al día? No, bueno, yo ya desde el principio intuí que la alimentación era importantísima. Tú básicamente lo que haces en el gimnasio es mandar información a
a tus células musculares para que crezcan, para que se hipertrofien. O sea, mandas información de construcción de masa muscular. Correcto. Y está claro que como no te apropies de los ladrillos para poder construirla, no tienes de dónde construirla. Sí. Entonces yo empecé a informarme ya con revistas de nutrición, de revistas de entrenamiento, libros sobre nutrición, y empecé a hacer cursos de formación. Enseguida empecé a saber que la alimentación era mucho más importante que el entrenamiento. Eso te iba a decir. Si tuvieras que darle un porcentaje... Pues mira, yo siempre... aproximadamente, Mira, hay una frase que siempre digo, siempre que me entrevistan, siempre que he escrito alguna cosa, siempre que he dado alguna conferencia, y es que, mira, la alimentación es el 80%, el 20% restante es el entrenamiento, y la mente es el pegamento que mantiene unida esa estructura siempre. O sea que sin una mente fuerte tampoco puedes llegar a nada. Pero el entrenamiento queda relegado simplemente a un 20%. La alimentación es todo. Claro, al final esa motivación, si en algún momento tienes una crisis, ¿cómo la afrontabas? Porque, o directamente no tenías crisis, porque depende un poco de la persona. Pero... Hombre, en aquella época, y encima yo enseguida empecé a obtener buenos resultados. La motivación era... Ya sube, sí. Además de aquella, este deporte era un deporte mucho mejor visto que ahora. O sea, el deporte del culturismo, hostia, se salía en todos los medios de comunicación. Eurosport retransmitía competiciones de culturismo, salíamos en un montón de revistas. Era un deporte, pues como puede ser el baloncesto, o sea, un deporte que llegaba a la gente. Tenía más visibilidad que ahora. Mucha más visibilidad. Estaba mucho mejor visto. Era un deporte, pues... como los demás. Ahora hablaremos de eso un poquitín también porque... Entonces ya te digo, la motivación era muy fuerte. De aquella, pues ya te digo, encima yo enseguida empecé a obtener buenos resultados en los campeonatos, enseguida empecé a ser conocido en el mundillo, enseguida empecé a viajar fuera de España, o sea que muy rápido. Vale. Fue muy fácil para Vamos mí. entonces a ir moviéndonos un poco a la parte de la competición, ¿vale? Ya sabemos un poco cómo iniciaste y demás. Claro, seguramente, bueno, ya hemos hablado alguna vez en este podcast hace unas semanas, por ejemplo, de competiciones de pulsos, ¿vale? Hay disciplinas y disciplinas. Cuando tú comenzaste a competir, ¿la disciplina estaba lo suficientemente desarrollada como para, pues, lo que me estás contando, ¿no? Para que alguien se fije en ti, empieces a viajar, se gana dinero con ello? Bueno, ¿es algo más que se hace como un hobby o como simplemente por vocación? Hoy en día, vamos a ver, Claro, ya te digo, de aquella el culturismo llegaba a la gran masa social. Era un deporte reglado totalmente, o sea, la IFBB lleva existiendo 60, no más, lleva existiendo 80 años. O sea, todo el mundo de aquella, cuando yo empecé, Arnold ya estaba haciendo las películas. Arnold Schwarzenegger. Bueno, por hacer una pequeña... ¿La IFBB es? La International Federation of Bodybuilders. Eso es. Lleva existiendo desde el año 50 y algo. O sea, que ya existían campeonatos, existía el Mister Olympia, existía el Mister Universo, existían campeonatos del mundo reglados. La IFBB ya era federación en muchísimos países. En Estados Unidos el boom del culturismo empezó en los años 70. O sea que cuando yo empecé, ya este deporte era un deporte consolidado. Sí. Y bueno, yo simplemente tuve que seguir los cauces de la competición y donde... Y eso te va llevando a más. Me va llevando a más. Sí. Yo empecé compitiendo en junior, gané el campeonato de España, automáticamente, bueno... Ya te digo que yo fui un privilegiado para este deporte. Enseguida me vieron, el presidente de la federación me vio. El potencial, sí. Sí, el potencial. Con 18 añitos me invitó a competir en el Campeonato de España absoluto. Vale. Y quedé subcampeón de España en ese campeonato. Así, o sea, sin quererlo así, casi. Sin quererlo. Yo, viéndome allí en la plataforma con mis ídolos, con los que... Gente que ya conocías. Yo ya conocía, o sea, las revistas de culturismo se vendían como churros, y entonces yo ojeaba las revistas, veía a esos tipos enormes, y verme allí con ellos en una plataforma y ganarles, para mí fue increíble. Ya fui a mi primer campeonato internacional en senior, incluso. Senior era mayores de 21, yo tenía 18.
Y ya fui, y al año siguiente ya fue cuando fue la revolución. O sea, Ya fue cuando con 18, joder. con 19 ya gané el campeonato de España otra vez, gané el campeonato de Europa y el campeonato del mundo junior. Vale, todo este tipo, por ejemplo, la financiación para hacer todas estas cosas, que era un poco lo que yo quería llegar antes, ¿de dónde sale? Porque hay, por ejemplo, deportes, yo qué sé, me da igual, es que no sé ponerte un ejemplo, pero hay un montón de deportes que por desgracia son poquito conocidos y que aunque existan federaciones que lo regulan, te tienes tú que pagar todos los viajes, tienes que pagar tú todas las competiciones. Es decir, no hay nada que te respalde en ese sentido, no hay ayudas. Entonces, Aquí pasaba y pasa lo mismo. claro. Bueno, aquí la federación lo único que te pagaba era cuando ya competías a nivel internacional. A nivel internacional, por supuesto que te pagaba el viaje, los hoteles, todo eso, pero remuneración económica, incluso por ganar un campeonato del mundo, no hay. Ni había ni hay. Ahí es a donde yo quería Claro, llegar. para ganar algo de dinero ya tienes que pasarte al circuito profesional, cosa que yo nunca hice. O sea, todo esto era amateur. Todo esto era amateur, sí. Vale. El circuito profesional, vamos a ver, amateur es como, para que los oyentes se hagan una idea. Sí, poco, Yo- sí, obviamente estamos aquí para Extrapola esto al baloncesto. Ujú. O sea, yo competía imagínate que jugaba en el Real Madrid, competía en campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, en la Olimpiada, pero no competí nunca en la NBA. Vale, ya te entiendo. O Sí. sea, yo me ofrecieron el carnet profesional ya cuando gané el Mundial, pero no lo acepté. No lo acepté, entre otras cosas, porque en amateur, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, hay controles antidoping. En profesional, ¿no? Tú Has sabes que abierto un melón importante, ¿eh? bueno, es que tú tienes que saber que no solo en esta disciplina, sino en todas. O sea, la NBA no tiene controles antidoping. La NFL de fútbol americano no tiene controles antidoping. El deporte profesional en Sí. Estados Unidos no hay control antidoping de nada. Eso no lo sabía, ¿eh? No lo sabía, no tenía idea. ¿Tú tenías idea, Marcos? Yo algo sí que sabía, que en la NBA poco control hay. Hostia, qué fuerte. Y la NFL no hay controles antidoping. Así están de grandes y menudos bichos. Sí, claro, así son los mostrencos que son después. Claro, en ese sentido representa una Yo ventaja entonces clara. no quise dar el paso. Aparte ahí ya la federación no te respalda en viajes ni en nada. O sea, tú te vas a competir a un Grand Prix a Las Vegas y te tienes tú que costear el viaje y Todo. si quedas bien, bien y si quedas mal, mal. Entonces, de aquella, además, el tema de patrocinadores era mucho más difícil. Ahora sí que hay ya casas potentes, sobre todo bueno, en España, en Europa, que te pueden patrocinar. Sí, en este sentido. Yo no tuve un patrocinador hasta al final de mi carrera, y fui de los primeros en España, por no decir el primero, que tuvo un patrocinador. Pero aún así no compensaba. Yo perdía horas y tiempo de dedicación a mi trabajo, que era a mis gimnasios, Sí. que de aquella tenía 3 gimnasios, y no me compensaba económicamente el patrocinio, el dinero que me repercutía en las ganancias de los campeonatos, no me rentaba con el esfuerzo, el sacrificio y la pérdida de horas de trabajo en lo que verdaderamente a mí me estaba reportando beneficio. Por eso te comentaba que al final es muy vocacional, porque si Totalmente. realmente no puedes ganarte la vida, o sea, como fisioculturista, realmente no te puedes ganar la vida, igual que en otros muchos deportes, por desgracia, que es una pena porque encima, aparte de lo que estás contando, pero bueno. Aparte, Entonces, mira, aparte de la falta de remuneración económica, llegó un momento en el que el culturismo empezó a pegar ese giro en cuanto a la visión que la gente tenía de él. Empezó a hablarse del dopaje, y empezó a tener unas connotaciones peyorativas que a mí no me gustaban. Y a mí ya me pilló, bueno, ya no tarde, pero porque estaba en pleno auge de mi carrera, pero a mí todo eso me fue apartando de la competición. no te gustaba. No. Por eso es la razón que comentabas para no hacerte profesional. Yo vi el deterioro en cuanto a la gran masa social, a cómo se veía el fisicoculturismo en aquella época, a cómo se empezó a ver. Bueno, yo te digo, yo cuando gané el Mundial, en el año 86,
la repercusión que tuvo fue tremenda. O sea, el Diario de León mandó un reportero a cubrir mi campeonato. ¿Dónde nos dijiste que fue? En Frankfurt, en Alemania. Yo estuve saliendo en el Diario de León en portada toda esa semana entera. Joder, es que es muy heavy, Toda la tío. semana. Claro, de aquella... tuvo una repercusión brutal en León. Luego, con el paso del tiempo, yo vi que aquello iba a peor, hasta tal punto que cuando yo gané el Campeonato de Europa, que para mí fue mucho más importante, porque fue un campeonato de Europa absoluto, yo ya tenía 33 años, ya estaba en pleno auge de mi carrera, un campeonato ya... Sí, hostia, un peso. Ya no era junior, era ya senior. Eso, joder, sí. Bueno, pues en el Diario de León salió una reseña pequeña sin foto y sin nada. Bueno, yo comparaba con la época aquella que salí. Bueno, yo salí en el AS, en el Marca de aquella. Ahora vale. no ves una noticia de fisiculturismo en el AS ni o en el Marca ni. Y todo eso se debe a... Porque claro, todo ese cambio... Yo creo que el propio deportista, el propio culturista ha ido... Es el que lo chafó. El que ha ido chafándolo. Empezó el tema de los sexy boys, lo de no sé, hostia, es que yo me en televisión, si salía algún culturista era para hacer el gañán. Sí. Que dejó de ser algo, digamos, tan serio, tan... Sí, para sí. pasar a ser más un espectáculo. Eso es. Y sobre todo, mira, me gustaría también preguntarte, a ver, hay dos, bueno, por lo menos tengo entendido, corrígeme si meto la pata, que ahora se discierne un poco entre dos disciplinas, la clásica y la open. ¿Puede ser? Sí. Vale. Mira, aquí hubo un punto de inflexión en este deporte y fue en el año 92. Vale. Es que además te lo digo claro. Se dirimía el primer puesto y el segundo en el Mister Olympia. Estaban Flesh Wheeler y Dorian Yates. Pondremos alguna fotina por ahí por el vídeo. Sí, ponedlas, porque entonces era primero, segundo, primero, y el culturismo en ese momento se decantaba por el culturismo clásico, un cuerpo precioso, bonito, esbelto, a la vez que estaba muy fuerte, porque proporcionado. si veis a Flesh Wheeler estaba tremendo. A la irrupción, o sea, era versus la irrupción de un monstruo que apareció, que se llamaba Dorian Yates, un inglés, que era todo masa muscular. Desproporcionado, brutal, claro, impresionaba. Uh-huh. Y en ese año ganó Dorian Yates el Mister Olympia. Claro. Ahí cambió totalmente Los derroteros del culturismo fueron por otro camino totalmente diferente. O sea, que va por ahí, precisamente. Claro, el culturismo anterior era todo estética, belleza, proporción, simetría, era siguiéndose por los cánones de belleza griegos. Incluso Arnold, que estaba tremendamente fuerte, era un tío tremendamente estético, bonito. De repente ahí empezó la parada de los monstruos. Y empezaron a aparecer físicos brutales, desmesurados. Y eso alejó sustancialmente al público en general. Son un poco las dos caras del fisiculturismo, sí. ¿Cierto? Un poquito, mira, de hecho, estaba pensando... sí. Refiriéndome a la pregunta que tú me hacías, han querido arreglarlo. Ahora, ¿Ah, sí? Sí, claro, por eso han creado la categoría esa de culturismo clásico. De ahí viene, ¿no? Claro. Vale. A estos culturistas clásicos quieren volver por los derroteros anteriores y no les dejan pasar de un determinado peso. Dependiendo de su estatura, no pueden pasar, creo que es de un 10% de la estatura del peso corporal. Vale. O sea, si mides un 80, no puedes pesar más de 90 kilos. Vale. Una cosa así. Sí, para evitar ese desproporcionamiento muscular. Y ahora mismo la categoría esa es la reina de este deporte. Todo el mundo sabe quién es Zebun. Todos los chavales que entrenan en un gimnasio saben quién es Zebun, que es el ganador del Mister Olympia en esa categoría, y nadie sabe quién es el ganador del verdadero Mister Olympia, que es en la categoría Open, que es el abierto. Sí. Que sea, yo no lo sé ni yo. No sé quién era. Y será una mole de 140 kilos. Un monstruo. O 130 midiendo 1,75. Monster Truck de... Claro, ¿entiendes? Sí. Bueno, a ver, si por lo menos va funcionando más o menos el que hayan hecho esto, pero mira, sí, bueno, a nivel del colectivo de toda la gente que entrena, ahora mismo los gimnasios están llenos, todo el mundo sabe quién es Zebun, todo el mundo sabe... Sí tiene su tirón. Las redes sociales han hecho por este deporte ahora mismo que tenga una difusión tremenda.
Entonces sí que hay un auge, pero al público común de la calle, de aquella, cuando yo te decía, tú salías a la calle y preguntabas por Arnold y sabía todo el mundo. Todo el mundo sabe quién era. Mira, quién ya que era Arnold. ya que lo has y ahora, comentado, pues vas por la calle y preguntas a las señoras quién es Zebún y no saben no quién saben es. quién es. Voy a poner en el vídeo, bueno, pues lo que estéis escuchando en Spotify, tenéis que iros para YouTube. Si te parece bien, para intentar que la gente vea estos dos tipos de cuerpo, Claro. voy a poner por una parte a Arnold Schwarzenegger, en el momento en el que tenía este cuerpo más esculpido, Sí. y luego vamos a poner a Joan Pradels, que es un culturista bastante mediático Sí, últimamente, no sé español. si le conoces, español, Claro, bueno, le sí, ¿no? conozco, Es sí, catalán, sí. creo, ¿no? De Sí, Barcelona. sí, le conozco. Y Además, sí se ha hecho popular, ha salido varias veces en el programa este. claro, y ese es el típico cuerpo que nos estás comentando que es desproporcionado. Luego también me gustaría, os lo voy a poner por Que ahí. no le quito mérito. No, El mérito, el por sacrificio y el supuesto. esfuerzo es Pero brutal. vamos a Conseguir hablar- esa masa muscular, No o es sea, complicado. no es una Pero- cuestión baladí. Vamos a hablar precisamente de Claro. la secuela que trae eso. Porque tú, por ejemplo, a día de hoy, ¿vale? Estás sano, no tienes ningún problema, tienes la edad que tienes, a pesar de que has sido fisiculturista, tienes salud. Sí, sí, Una persona- y llegué a tener una cantidad considerable de masa muscular. Yo llegué a pesar 102 kilos. Hostia. Para, Que bueno, si dices- para unos 67 de Unos estatura. Hostia, es que es muy heavy. 102 Sí. kilos por unos 60. Los vídeos que, Qué barbaridad. podéis ver ahí en YouTube, estoy pesando en casi todos 90, ya seco. 89, 90. Pondremos alguna fotina tuya también. Sí, hay, sí, hay por sí. YouTube, ¿no? Fotos también. Bueno, Y y en vídeos, internet sí, y sí, tal. sí, sí. Vale. Pero bueno, a día de hoy, ¿cuál es la peor secuela física que puedes tener después de Ninguna. eso? Ninguna. Vale, eso es lo que vamos. Cero. O sea, yo nada. Una buena realización de ejercicios, una buena alimentación, nunca te dopaste. Nada. Natural, Yo, ¿no? O por todo. eso no pasé yo a profesionales. Correcto. Yo pasaba periódicamente controles antidoping. Sí. Claro, ¿qué secuela puede traer, por ejemplo, el utilizar esteroides, el utilizar pues, otro tipo de sustancias que será probablemente lo que utilizan todos estos monstruos de los que estamos hablando que llegan a esos Mira, pesos? el problema de estas sustancias hoy en día es que no solo las utiliza esta gente que entrena. Ujú. Hoy las utiliza el camarero que quiere estar guapo detrás de una barra, Sí. de un bar, el chavalito que quiere ir guapo a la piscina Y marcar tableta y marcar tableta y creen que es el único camino para ponerse fuerte. es el camino rápido. O más fácil, supongo igual. Que no requiere tanto esfuerzo como a Bueno, lo mejor esfuerzo estar- requiere, pero... No, el Utilizar esfuerzo es... todo el día. Yo creo que tienes que dedicarle... No, yo- por supuesto. Pero vamos a ver, si supieran las secuelas que esto puede acarrear, o sea, desde luego que se alejarían de estas sustancias. Y más yo es que estoy viendo hasta adolescentes que me comentan que se han puesto en manos de un determinado preparador a través de YouTube o de las redes sociales, Masterclass. que les están preparando desde Tarragona o desde Madrid o desde no sé dónde y utilizan sustancias Ese de este tipo, tipo, chavales, sin ninguna pretensión competitiva. O Sí, sea, simplemente es por estética, por querer- estética, porque creen que es el único camino para... Bueno, yo estoy peleando constantemente en el gimnasio cuando me enseñan fotos de chicos, oye, esto se puede conseguir sin sustancias. Digo, claro que se puede conseguir. Claro que se Cúrratelo puede y no te conseguir. jodas. Cúrratelo, dedícale tiempo y son años de entrenamiento. Y no se lo creen. Esto es imposible sin utilizar no sé qué. Esto es imposible y se puede conseguir. Pero les hacen creer que no. Sí. Creo que secuelas Entonces, pueden tener este tipo de sustancias. Una infinidad de un secuelas. Envejecimiento... también Envejecimiento rápido. prematuro, caída de pelo, acné, disfunción Disfunción. eréctil. Es importante esa, claro, ¿eh? Si tú... Los esteroides son derivados sintéticos de la hormona testosterona. Ujú. Tú segregas una determinada cantidad de testosterona de forma natural, que es la que te hace ser hombre. Sí. La testosterona tiene dos factores, el androgénico y el anabólico. El androgénico es el que te da los caracteres masculinos, Sí. el que te hace tener fuerza, el que te da la agresividad, el tono de voz. Y el factor anabólico es el que hace que tú te regeneres y construyas, Ujú. no solo músculo, sino también órganos internos, piel, pelo, etcétera. Cuando tú utilizas sustancias exógenas, nuestro organismo es muy, muy inteligente. Y tu organismo dice, ¿para qué voy A producir. a producir si me lo están metiendo de fuera y encima en unas cantidades brutales? Entonces, a nivel gonadal, se produce una disfunción de esas gónadas y dejan de producir esa testosterona.
en el mejor de los casos se puede revertir cuando se deja la sustancia, pero Ujú. muchas veces No puedes... puede llegar a ser irreversible. Y, O si no y te tendrías que- quedas sin producción de testosterona para toda la vida. Si no tendrías que estar metiéndotela toda la vida. Claro, se produce lo que se llama retroalimentación negativa. Entonces, llegas a... Bueno, es que hay Infinidad infinidad de- sí, sí, sí. de efectos secundarios. Habréis oído hablar de la aromatización. La aromatización es que cuando tú metes un exceso de una hormona, Ujú. el cuerpo reacciona produciendo la contraria. Siempre tiene que haber un equilibrio Un en equilibrio todo hormonal, en el organismo. Tú metes mucho sodio, el cuerpo genera potasio para mantener el nivel osmótico del cuerpo. Sí. Si tú metes mucha testosterona, que como os dije antes son andrógenos, hormonas masculinas, el cuerpo trata de compensar Esa diferencia... esa diferencia segregando hormonas femeninas, estrógenos. Ya. Y al final sí resulta Es que... cuando puede salir ginecomastia, que son Sí, las los pechos, tetillas sí. esas de mujer, bueno, disfunción gonadal, o sea, caracteres femeninos, o sea, los O sea, chavales... te vas justo al otro extremo. Claro, es los, que es una los pasada. chavales no saben con lo que están jugando, es una locura. Y yo te hablo con conocimiento de causa, porque además, aparte de que llevar en este mundo toda la vida, Ujú. he sido formador de todo este tipo de temas. Yo he A ver, dado, se nota, ¿eh? yo he dado Hostia. clases en la universidad, he dado cursos, he dado... Bueno, además estuve en el comité antidopaje una vez que yo dejé la competición, entré como seleccionador nacional Ujú. y estuve 10 años como seleccionador nacional y en el comité antidopaje europeo. O sea que, vamos, sabes de lo que hablas. Sí, Quiero decir, sí, con sí, yo sé lo que puede llegar a lo que hacer, puede el llegar a peligro que hacer tiene. estas sustancias y desde luego, vamos, aconsejo inmerso a los chavalucos. Es que veo a chavalucos haciendo el canelo desde que empiezan a entrenar, con 3 meses de gimnasio y haciendo el tonto. Bueno, da igual que lleves 3 años que 30. O sea, estas sustancias no debería utilizarlas Nunca. nadie. Claro, cuando... Se puede, vamos a ver, puedo llegar a comprender que un deportista de alta competición, Vale. de altísima competición, caiga en la tentación. Ujú. Sí, pero no es algo que Porque, podríamos usar. claro, es que, vamos a ver, te la estás jugándote tu carrera, se están jugando su dinero y mientras los demás van en un Fórmula 1, tú no puedes ir en un 127 a correr la misma carrera. Entonces, puedo llegar a comprender que esa gente corra el riesgo ya en profesionales, Sí, que sacrifiquen porque su salud. correr el riesgo en amateur es una locura porque también corres el riesgo de dar positivo y que las sanciones son muy rigurosas y muy fuertes. Pero vamos, chavales que no tienen ninguna pretensión competitiva, que estén corriendo en un Fórmula 1 a 300 por hora, ¿Son fáciles de conseguir estas sustancias entonces? hoy desde que existe Internet, esto es... Porque la legalidad en cuanto a estas sustancias, ¿realmente son legales? ¿Es legal tenerlas? No, No, ¿verdad? no. Solo Es más, en España cada vez esto se ha puesto mucho más difícil. Ahora ya antiguamente en una farmacia la podía comprar cualquiera, ahora ya no. Hostia. Sí. Ahora ya no, ahora es con receta, tal, y la posesión en grandes cantidades está tipificada en el Código Penal como drogas. Ujú. Pero la gente las consigue por internet. Tú pides a una determinada página ciertos productos, a saber lo que te llega a casa. Claro, la calidad que tenga también Claro, esa porque sustancia. igual que la tú estás caja pidiendo. sí es tal, pero luego, ya te digo, yo fui seleccionador nacional y varios competidores me dieron positivo en sustancias que no habían tomado. O sea, que llevaban, pero no lo sabían. Claro. Básicamente, ¿no? Hostia. Joder, qué Pensaban fuerte. que estaban tomando un producto, bueno, Y son gente profesional. gente Eso no, profesional. encima, tío. Gente profesional que pretendía doparse. Sí, así que imagínate. Compraban doping, vamos a ver, compraban ciertas sustancias que son de dopaje que dejan poco residuo en el organismo, Ujú. que en teoría en varias semanas eso se va, Sí, no deberías detectarse. no debería detectarse, hay ciertas sustancias, ¿entiendes? Sí, que las vas eliminando. Claro, que ellos creían que estaban comprando eso y estaban comprando otro tipo de sustancias Ujú. cuyo rastro metabólico puede durar 1 año, 2 años. Hostia, es que eso te puede joder la competición. No, de Te la hecho, jo- te la se la jodieron. Hostia, A qué muchos fuerte. competidores, a mí me dieron positivo 2 o 3 en estos 10 años que tal, y yo dije, pero no, si ellos luego se confesaban conmigo. Hostia, pues Yo pensé que estaba utilizando esta, que todos sabemos que el rastro metabólico
es de semanas. Claro, o sea, no será algo... Yo dejé hace 4 meses esto y doy positivo. Sí, al no ser algo que esté ¿Por homologado qué? y tal, Porque pues, al comprarlo en el mercado negro estás comprando una sustancia que no sabes lo que es. que no sabes lo que No es. sabes con qué está mezclada. Tú no sabes imagínate cómo... esto en manos de chavalucos que están en manos pues, de preparadores que no tienen ninguna conciencia ni Sí, pero es ningún como, criterio. encima probablemente, pues, lo que Están dices, mira, por ejemplo, un profesional, a ver, digo yo, esto al final funciona como una droga. Si tú eres un profesional, intentarás también gastarte un dinero adecuado, proporcional a lo que quieres conseguir. Una persona que quizá, pues eso es lo que tú dices, un chavalín que simplemente quiera tener músculo, igual se compra algo que encima es todavía más barato y pues como las drogas que se cortan con cosas para salir más baratas, no sé si puede pasar lo mismo. Sí, por O sea, supuesto. efectivamente, al final... Yo ahora, vamos, no sé. Pero Yo es que ahora... es tremendo. Es que, Hostia. pero es que lo ves constantemente. Si tú estás un poco metido en este mundo tal, ves que chavalucos están haciendo el canelo, pero a lo loco. ¿Cuánto tiempo de uso tendrías que tener de estas sustancias para que ese efecto sea irreversible que comentábamos un poco antes? O sea, ¿es mucho tiempo? ¿Tienes que estar años y años? ¿O Bueno, cada persona es un mundo y cómo te afecte esto a tu sistema endocrino nadie lo puede saber. Hay gente que hace un ciclo porque sí Ujú. y le arruinó la vida con el primero. es literalmente como una droga? O sea, bueno, es Literal, una droga. le arruinó la vida. Sí, sí. Hay gente que ha hecho algo en su vida, lo ha probado y le ha arruinado la vida. Yo como última pregunta para esto, ¿el esteroide también tiene algún tipo de efecto en la motivación de una persona? O sea, la gente que se pincha, por ejemplo, es decir, de alguna manera está Ya más predispuesta Vamos a también ver, yo te he dicho que los esteroides son derivados sintéticos de la testosterona. Vale, bueno, claro, entonces realmente sí. Hay esteroides más androgénicos, Ujú. pues tienen 2 factores. La hormona testosterona tiene 2 factores, el androgénico y el anabólico. Ya te dije, el androgénico es el que te da los caracteres masculinos, es el que te da la fuerza, la agresividad. Si un esteroide tiene mucho factor androgénico, te vuelves mucho más agresivo, Claro. más motivado y pues bueno, incluso puedes volverte un psicópata. Y un poco más irascible también. Claro. Tal, sí, sí, Entonces, parece muy fuerte esto. claro, hay chavales que se han obsesionado con esto y yo creo que llegan a ser verdaderos psicópatas de esto y solo ven esto en sus vidas. La famosa... A ver, vamos, que esto ya te digo yo que lo digo un poco sin saber, pero sí se ha visto y se ha criticado siempre mucho las fotos de fisioculturistas que después de dejar de entrenar le sale un barrigón tremendo. ¿Vale? ¿Eso se debe también al uso de estas sustancias o es algo... No tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver. También salen de futbolistas. No, me refiero porque siempre como que se ha comentado mucho, no sé, pues la tripa del fisioculturista, que es como una tripa así muy concreta, muy dura. No, vamos a ver. Bueno, eso no es cuando lo dejan. No, ¿Eso es no, cuando no. lo dejan? Eso es cuando usan estas sustancias. Vale, a eso es a lo que voy. ¿Entiendes? ¿Viene un poco de eso? Sí, eso es el vientre este abombado, hinchado. Espera, me he quedado en blanco. ¿Cómo se llama esto? La dilatación abdominal. Vale. Tú ten en cuenta que muchos fisicoculturistas que utilizan estas sustancias no se dan cuenta de que ese factor anabólico que tienen estas sustancias, anabolizar quiere decir crecer, hacer crecer Sí. cosas. Igual que te está haciendo crecer la masa muscular, tus órganos internos se están hipertrofiando. También, sí. Entonces les crece el estómago, les crece el hígado, les crece... Eso es una dilatación No solo muscular. por utilizar esas sustancias, no por haber dejado el deporte. El fisiculturista que le sale barriga cuando lo deja es la barriga de gordín. De haberlo dejado y empezar a tomar cervezas. Claro, como la que tiene Ronaldo. ¿Entiendes? Ahora, claro, lo que pasa es que... futbolistas que lo dejan o el albañil que ha estado toda su vida en la obra quemando un montón de calorías trabajando y de repente se jubila y se pone gordín porque sigue comiendo lo mismo y ya no tiene ese gasto metabólico que tenía. Pero la dilatación abdominal esa que tú dices es característica de personas que utilizan esas sustancias. Se me ocurre que quizás, por ejemplo, igual es esto que me sonaba a mí, ¿vale? De cuando lo dejan, precisamente viene de que ese volumen se queda ahí cuando empiezan a perder masa muscular de otros lugares, igual queda un poquito más esa parte y es más voluminosa. No lo sé si también se pierde, pero... Un fisicoculturista, en cuanto deja de entrenar, esos músculos que están hipertrofiados, están hiperdesarrollados, si no les sigues estimulando con un entrenamiento igual de duro y con tanta comida y
que evidentemente no lo vas a hacer, Ujú. lo que van es atrofiándose. Si tú esa atrofia muscular la haces con cierto criterio, cierto rigor, tú sigues entrenando, reduciendo las calorías y las ingestas de los alimentos que tú metías para tener esa hipertrofia y vas haciendo algo con inteligencia, Sí. tú puedes llegar a tener exactamente el mismo físico, proporcionado, estético, musculado, con el mismo porcentaje de grasa, pero evidentemente más pequeñito, Sí, con menos peso, que es lo que yo hice. correcto. Sí, 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 sí. Yo pasé de pesar 102 kilos a pesar 72, que peso ahora. O sea, Pero bueno, y llevo pesando 72 ya 30 años. se pierde relativamente rápido o sea, sobre todo esa última parte en la que se pierde masa muscular rápidamente en cuanto Sí, dejas de sí, o entrenar. sea, el Estás ya tener, manchado. el tener esa gran hipertrofia, tú ten en cuenta que eres un deportista de alta competición, estás ahí entrenando, comiendo, sufriendo, una dedicación plena. Si tú eso lo empiezas a reducir, si yo pasé de pesar 102 a pesar 82 en un año. Joder, es heavy, ¿eh? Es que, hostia, lo tienes que Y notar día a día casi. y a pesar lo que peso ahora en 2. Vale, vale, hostia, sí, sí. Pero bueno, también lo quería, yo lo pretendía. O sea, yo tenía... No puedes mantener ese nivel Claro, siempre toda la vida. yo ahora, vamos, yo sigo estando musculado Sí. con mi edad. Sí. Y llevo así ya, yo lo dejé con 33 años, pues con 35 estaba mejor, ya te digo, más pequeñito, pero a mí siempre quise estar Sí, bien. vale, ya O no sea, estabas a uno- ese nivel, pero claro, igualmente lo mantienes. Uno quiere estar un poco digno para ir a la piscina. Entonces, Claro, yo hostia, siempre traté de un poco de mantenerme six-pack. y sigo manteniéndome. Y es fácil si te cuidas y sabes cómo hacerlo. Sí, pero sin llegar a ese punto tan extremo de ya para la competición, que es un poco a lo que me refiero. No, es como claro, el límite ya. yo simplemente ahora entreno pues para mantenerme un poco digno. Vale, vamos a hacer una cosa, porque como por desgracia no nos dura mucho el programita y es puerto, vamos a irnos ahora un poco a la parte de la competición, ¿vale? Así para tocarla brevemente. Dime. ¿Cuál es el proceso que utilizabas antes de competir? Me has comentado antes que primero es el volumen, ¿vale? Supongo que eso es comer, comer, entrenar, entrenar y luego definir. Brevemente, ¿cómo funciona ese proceso? Mira, el proceso de definición llega a un punto, yo me lo planteaba a 12 semanas vista, un campeonato, empiezas a cortar. Empiezas a cortar calorías y empiezas a reducir sobre todo grasa e hidratos de carbono. ¿Agua? No, el agua la mantienes. Agua, sí. Mientras más bebas, mejor. Vale. Otra cosa son los últimos días que haces un desequilibrio en el nivel osmótico del cuerpo y es a lo que tú te referirás. Cortar un poquito el agua, Sí, sí. quitar el sodio, tomar un poquitín de potasio para que se produzca ahí un desequilibrio en el nivel osmótico y el agua extracelular se vaya Vale. o pase adentro de la célula. Que es lo que para te aprieta la piel. Sí, O sea, es... pero todo esto no tiene sentido si tú no llegas a esa fase, que son los últimos días, seco. Para llegar a esa fase seco, sin un ápice de grasa, con un porcentaje de grasa pues bajo, de un 10, un 9 o incluso menos. Un proceso de pérdida calórica. Entonces vamos reduciendo los hidratos de carbono. Por supuesto comiendo todo limpio, metiendo una cantidad adecuada de proteína para mantener la masa muscular. Obviamente en ese proceso de pérdida de tejido adiposo no vas a ganar masa muscular, por lo menos vamos a intentar preservar al máximo posible la que tenemos, que es difícil, siempre se sacrifica algún kilo de masa muscular en ese proceso y a perder todo el tejido adiposo que puedas, reduciendo los hidratos de carbono, cada vez a menos, hasta que los últimos días haces una carga de hidratos. 72 horas aproximadamente, una cosa así, haces una carga de hidratos para ir bien cargado de glucógeno. El cuerpo no tiene tiempo de transformar ese exceso calórico en grasa. Entonces vas con el músculo totalmente hinchado, fuerte, cargado de glucógeno y sin un ápice de grasa. Si encima haces la alteración esa del nivel osmótico del cuerpo, el desequilibrar un poco el equilibrio ácido-base, vas encima sin nada de agua subcutánea. Entonces la piel se pega totalmente. Te flipa lo medido que está. Es que es es un baile químico perfecto en el cuerpo perfecto. para que justo el día que llegas a la competición... Claro, encima tienes un periodo de tiempo exacto, porque hay una hormona que se llama la aldosterona dentro de ti, que es que regula el nivel osmótico del cuerpo. Si tú tienes un desequilibrio ácido-base, un desequilibrio entre el sodio y el potasio, la aldosterona te lo regula.
pero la aldosterona tarda aproximadamente unas 48 horas en darse cuenta de que se produce ese desequilibrio. Ese es el tiempo que tú Pues tienes. tú lo que haces es engañarlo, por así decirlo, Eso es. a aprovechar esa inercia Eso es. para que justo Tú cuando- durante unos días antes de la competición cargas de sodio para que suba también el potasio. Ujú. Es posible que te hinches un poquitín de agua y de repente, 48 horas antes de la competición, cortas totalmente el sodio. Pero cuando te digo cortar totalmente el sodio es que hay gente que hasta toma agua destilada, no toma agua normal. Sí, sí. Cortas totalmente el sodio, la aldosterona no se da cuenta de que te estás quedando sin sodio, Ujú. no regula ese equilibrio ácido-base, ese pH del organismo, y vas con una cantidad enorme de potasio, entonces todo el agua subcutánea pasa dentro de las células. Todo el agua extracelular entra dentro de las células, encima te las hace más fuertes, junto con el glucógeno que has tomado antes haciendo la carga de hidratos de carbono, y es una conjunción perfecta para que ese día, en ese momento, en la plataforma, salgas... Sí. Luego cuando posáis y demás, que mira, pues, por desgracia no nos va a dar tiempo a hablar mucho de esto porque me parece también muy interesante. ¿Es cierto que utilizáis aceite para resaltar más Sí, sí, el claro, cuerpo y demás? claro. ¿Eso cómo funciona? Porque tenéis Bueno, no solo asquerosísimo, aceite, no jorobes, ¿no? Bueno, no solo aceite, sino que te tiñes el cuerpo. También. Claro. O sea, ese moreno no es natural. No, es no. fuerte. Tú mientras más negro estés, los focos te dejan más blanco. Un cuerpo más blanco, como se te ponga uno al lado que esté más negro, Es que no resalta nada. claro, parece menos denso, menos apretado. Ujú. Entonces se tiñen hasta los negros, se tiñen, hasta la gente de color se tiñe. Qué fuerte. Sí. Sí, que eres porque Te sí. das una especie de betún antes de salir, para que salir negro, y luego un poquito de aceite para darle un poquito de brillo al cuerpo y Sí. resalta muchísimo más la musculatura. Como una escultura. Igual. O sea, estéticamente es el último toque, que es importantísimo, que también tienes que saber hacerlo, porque puedes pifiarla en el último momento. Eso además corre a cuenta vuestra, me refiero. Eso no tiene nada que ver con la competición. Bueno, tú sales y entiendo que te irás con alguien, irás con tu preparador Claro, y esa es la persona que se y encarga cada uno tiene su técnica para hacerlo como quiere y coger el punto que quieres de tono de negrura o de brillo o de todo, porque eso también cuenta en el escenario. Aprender a posar supongo que tampoco es fácil. Quieres sacar exactamente el músculo que tú quieres sacar. Claro, eso es otra de las facetas a mayores, la faceta artística en este deporte. El carisma que tú tengas en el escenario, bueno, es un punto... Bueno, Arnold era un maestro de esto. Es lo que le da Arnold también ganaba la competición antes de salir al escenario. Porque era carismático. Era muy carismático. De hecho, mira dónde está, dónde llegó y lo que él consiguió. Espera, igual la estoy liando, pero me suena muchísimo que Arnold debió de ser como alcalde de... No, fue gobernador de California, ¿no? Es que es muy California, que es como España. Sí. O sea, fue gobernador de California. Imagínate si era carismático. No, era un tío... Le veías y te hablaban los y sin ser americano, que es austriaco. O sea, tú fíjate. Sí, ¿verdad? O sea, no llegó a presidente de Estados Unidos precisamente por eso. Pero si no, quién sabe dónde hubiera llegado ese hombre. Has tenido un culturista... No, era carismático 100%. Él ya ganaba la competición antes de salir al escenario. Y eso indudablemente, en un escenario, el carisma, lo que tú emanes... Sí, lo que le transmitas a la gente. Transmitas a la gente influye muchísimo. Y no solo a la gente, sino al resto de competidores. Sí, o sea que realmente... Si tienes el suficiente carisma, el suficiente don de gentes, las suficientes tablas en un escenario... Al final es lo que evalúa, ¿no? También. Al final tú ganas también a los rivales, pero allí en el escenario. Te estás exponiendo, entonces, claro. Pero durante la propia competición tú hablas. No hablas. No, simplemente tus gestos, tu lenguaje mirada, no verbal. Eso es, tu lenguaje corporal es todo en el escenario. Es todo. La seguridad con la que salgas es un poquito todos estos, porque, claro. Bueno, así ya como última pregunta, si te parece, ¿qué es precisamente lo que se contabiliza a la hora de determinar cuál es un ganador en una competición? Aparte de esto que me estás comentando. Yo he sido juez también internacional. Pues claro, he juzgado aproximadamente unos 20 campeonatos del mundo. Joder, pues entonces mejor que tú para contárnoslo. Mira, lo primero que se evalúa, por supuesto, es la muscularidad, cómo esté de musculado el atleta, el tamaño que tenga, pero luego está la simetría, la proporción. La simetría es que no destaque ningún músculo sobre los demás o que no tenga alguno sin desarrollar. Simetría, proporción, la estética indudable.
Y luego ya está el carisma, lo que emane, lo que tú ten en cuenta, por ejemplo, en un campeonato del mundo te salen tandas de 40 tíos, así en el escenario, Sí. y tienes pocos minutos para saber, tienes que andar mirando de lado a lado a ver a quiénes escoges para para las comparativas. Sí. Tú vas sacando a este número, a este otro, y les comparas. ¿Cómo se desarrolla? Entonces, claro, la conexión que tú tengas, pues a lo mejor pues, le estás viendo lo que emanes en ese momento, porque en un campeonato del mundo todo el mundo va muy bien preparado. Claro. Son los mejores competidores de su país. Al final es lo que te transmita también, porque es lo que estás diciendo. Claro. Al final no deja de ser como ver una escultura, en el Claro, fondo es claro, un claro. arte, y al Eso final el es. arte es eso, es lo que te transmite, ¿verdad? ¿Por qué te gusta más un cuadro que otro? ¿Por qué te gusta más una escultura que otra? Si las dos a lo mejor están hechas por un maestro súper reconocido, pues lo que te transmita en ese momento. Sí, a raíz de ahí sale... A ver, también dependerá un poquito de lo que le guste al juez, o quizás no... Sí, bueno, claro. Claro, depende, ¿no? Cada juez es de un padre y de ¿Cuántos una sois? madre. Ya te dije, en ese campeonato ganó Dorian Yates y el culturismo se fue Ya sé. ¿Cuántos por el jueces sumidero. podéis llegar a ser en un Pues campeonato? las tandas me parece que son, no sé si son 15 jueces. Y todos puntúan. Se quita solo la puntuación más alta y la más baja, por si acaso hay algún juez que Sí. A ver, se suma y el atleta que menos, eso va determinando los puestos. soléis haber estado involucrados, bueno, involucrados estáis, pero me refiero, los jueces suelen también haber competido o haber... No tiene por No qué. tiene por qué, ¿no? No tiene por qué, pero bueno, sí, normalmente sí. A ver, saben Es gente que está metida en este mundillo. Sí, pero no solo porque Entonces- sepan, me refiero que encima saben lo que es de primera mano. Sí. Supongo. Sí. Vale, vale. Es gente... Claro, encima hay unas pruebas muy rigurosas para ser juez a nivel primero provincial, regional, nacional, y no te cuento ya para juez internacional, que hay muy pocos en España. Bien. Pues nada, oye, mira, me ha encantado la entrevista, ha sido Bueno, muy me interesante. alegro, se, me nos alegro. se nos han quedado muchas cosas en el tintero, porque es que de Sí. verdad, yo se puede seguir sacando de esto un montón. Bueno, pero al final el tiempo es el que tenemos, por desgracia tenemos un Ha tiempo sido limitado un aquí. placer, de verdad, y me ha gustado mucho. Bueno, la has entrevista. estado cómodo en la entrevista. Muy cómodo. ¿Volverías? Sí. Cualquier día te invitamos aquí al cafetín, ya lo Sí, sabes. sin ningún problema. Pero bueno, pues Yo muchas habiendo gracias. café de por medio cuando queráis. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Arturo, Bueno, nos has Nico, contado cosas bastante Ha interesantes. sido un placer y... A la gente le interesará encima de una forma muy profesional. La verdad, Bueno, tengo que muchas decirlo gracias. porque, joder, se nota que sabes de lo que hablas a nivel químico, del cuerpo. Y bueno, pues como ahora los jóvenes, que muchos escucharán esto, ¿vale? Lo de la gente que lo escuche, muchos están en el gimnasio pensando este tipo de cosas y que pues, les cuente, por ejemplo, todo lo que hemos hablado del dopaje en un profesional como tú. Pues, oye, Sí, igual no cambia nada, pero por lo menos vas avisado. Sí, bueno, ¿Sabes? si hemos podido poner nuestro granito de arena para que, pues bueno, pues igual salvas a más de uno de hacer el... ¡Uepa! Vaya, ya la lié. Uy, no pasa nada. Mira, ¿te imaginas Bueno. que ahora se corta el audio? Sí. Ángel, Entre tanto cable... necesitamos una bola de antiestrés Bueno. para nuestro organizador. Pero bueno, hasta ahí vamos a dejarlo por hoy, ¿vale? Esperamos que os haya gustado mucho el capítulo de hoy. Dadle like si queréis que Arturo vuelva, que volverá. Quizás el año que viene, cuando coincida. Y ya sabéis, si os ha gustado el contenido, suscribiros al canal, seguidnos en Spotify, en iVoox, o también podéis encontraros en redes, Instagram, TikTok, para ver lo que vamos subiendo, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.